A tomar un tema que es muy importante. Muchas veces el Señor nos toca, nos da la gracia, nos da la misericordia, gloria a Dios. El tema ¿es posible abandonar el vicio? ¿Es posible abandonar el vicio? Esto es muy importante. ¿Ok? Vamos a San Juan, capítulo 8, versículo 36. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Sí. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo, el amado Espíritu Santo, San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén, gloria a Dios. Santo. El título del tema, quiero que pongan atención en esto. Vamos a poner seriedad en el tema. ¿Es posible abandonar el vicio? Y la palabra dice, gloria a Dios, en San Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, la importancia de todo esto es de que debemos ir entendiendo de que cuando nosotros recibimos a Cristo, es cosa seria. Cuando recibimos a Cristo, es porque hemos dispuesto nuestro corazón. Y cuando hemos dispuesto nuestro corazón, es cuando la gracia de Dios viene sobre nuestra cabeza. Y somos nacidos de nuevo. Y somos realmente libres. Porque Jesús nos da la libertad. ¿Por qué? Porque hemos estado en el mundo y estábamos bajo de todo lo que hacía el Dios de este mundo, que es Satanás. Pero cuando venimos a los pies de Jesús, la palabra del Señor nos habla y nos dice que nosotros somos nueva criatura. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como somos nueva criatura, tenemos una nueva naturaleza divina de parte de Dios dentro de nosotros. Cuando la palabra dice, de modo todo aquel que está en Cristo es nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Es por eso que la palabra así dice, así es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando usted ha dispuesto su corazón, Dios quiere su corazón. Amén. Pero quiere un corazón limpio. Amén. Si usted le ha entregado su corazón, usted tiene la libertad en Cristo Jesús. Amén. Usted es libre en el amor de Dios. Vamos a leer una introducción al tema, porque es muy importante, porque el tema ¿es posible abandonar el vicio? Y la introducción nos dice de esta manera: humanamente es imposible, gloria a Dios, abandonar radicalmente un vicio. Solo el poder de Jesucristo nos puede libertar verdaderamente. La Biblia nos da el ejemplo de personas con vicios, tales como el adulterio, los homosexuales, el robo, el alcoholismo, la mentira, etcétera, etcétera, que fueron libertadas o libertados, porque la palabra dice, y esto erais
algunos de vosotros. Erais, ¿qué está diciendo? Tiempo pasado. Algunos de nosotros. ¿Por qué? Porque venimos de un mundo que muchas veces hemos mentido mucho. ¿Ok? Pero sin embargo, a ver qué nos dice Primera de Corintios 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Amén. Amén. A ver, La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. La palabra dice que esto erais algunos de vosotros. Ahora, ¿por qué hablan de esa manera, de esa forma? Porque hubo un momento, una circunstancia que a nuestro hermano Gerson le compartieron la palabra. Amén. Ahora, cuando le comparten la palabra dice que la fe viene El oír ¿oír qué? la palabra. La palabra de Dios. Amén. Entonces cuando uno oye la palabra de Dios, es cuando el poder de Dios se desata en la persona que no cree en las cosas de Dios. Pero por causa de escuchar, comenzó a creer. Y al creer, comenzó a manifestarse el poder de Dios. Ahora, la palabra dice que esto éramos nosotros antes. ¿Qué éramos nosotros antes? Adúlteros, fornicarios, homicidas, ladrones, mentirosos. Eso éramos. Tiempo pasado. Mas hoy somos nueva criatura en Cristo Jesús. Quiere decir que nadie cambia porque quiere cambiar. Nadie puede decir yo he cambiado porque puse de mi parte. No, no funciona así. Funciona que cuando uno predica la palabra, el Espíritu Santo comienza a mirar los corazones y ve y da convencimiento de que de pecado. O sea, Dios tiene tanta misericordia de su creación que aún envía al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que te dé convencimiento de qué? De pecado. De pecado. Amén. Y cuando el Espíritu Santo toca tu corazón, seas homosexual, seas ladrón, seas fornicario, seas adúltero, eres librado por el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el adúltero va a decir, yo no le hago nada a nadie. Es el fornicario de igual manera. Yo tan solo le estoy dando amor. El mentiroso va a estar mintiendo constantemente. El afeminado va a decir cosas que de repente para él está bien. Aquí le hago mal con mi modo y forma de ser. Pero cuando la palabra es predicada, es cuando viene el poder de Dios. Amén. Cuando usted, un ejemplo, usted está predicando la palabra con todo el corazón, el Espíritu que está dentro de usted, que es el Espíritu Santo, va a respaldar
lo que usted va a hablar, porque lo que usted habla no es su palabra, es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Espíritu Santo da convencimiento de pecado. Por eso el adúltero deja a la mujer ajena, se arrepiente y viene a los pies de Jesús. El fornicario de igual manera, porque el Espíritu Santo, por causa de que él oye la palabra, el Espíritu Santo de igual manera le da convencimiento de pecado, porque Amén. lo que está haciendo está mal. Amén. Dios está tocando corazones. Es por eso que es muy importante que nosotros estemos compartiendo la palabra, estemos predicando la palabra. ¿Para qué? Para que el Espíritu que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, porque la palabra dice que nosotros somos templo del Dios vivo, casa del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted predica, va a encenderse el poder de Dios y va a ir sanando corazones y va a ir empezando que el poder a través del Espíritu Santo de convencimiento de pecado, y muchos han de venir a los pies de Jesús. Amén. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Por eso que el adúltero, el fornicario, el mentiroso, el ladrón, y etcétera, etcétera, humanamente es imposible que ellos sean sanados. Pero a través de Jesucristo, Él tiene el poder para liberar. ¿Por qué? Porque la palabra dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Palmas para el Señor. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Si es posible dejar el pecado. El drogadito no va a dejar las drogas, humanamente. El fornicario, o el adúltero, o el ladrón, o el alcohólico, no podrá dejar el alcoholismo si no es por el poder de Dios. Cuando el poder de Dios se manifiesta, el alcoholismo sale en el nombre de Jesús. El espíritu de ladrón sale en el nombre de Jesús. El espíritu de adulterio sale en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Amén. Y el Espíritu Santo va a ir convenciendo. Es por eso que es muy importante, cuando usted vea a un drogadito, cuando usted vea a un alcohólico, usted le debe tener misericordia. Usted no le puede estar insultando al alcohólico que viene sin incomodar. Tenemos que orar por ese alcohólico. Tenemos que orar por esa persona. Porque un día también nosotros fuimos alcohólicos. Un día también fuimos nosotros adúlteros. Porque no conocíamos la verdad. Un día también nosotros éramos fornicarios. Y si usted tiene compasión, Dios tendrá compasión para contigo y por aquel que no conoce la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Ahí en el lugar donde tú laboras y trabajas, hay una persona que está pasando problemas, circunstancias. Y ese es el momento a la cual tú le puedes decir: ¿puedo orar por ti? ¿Puedo orar por tus necesidades? ¿Qué es lo que está pasando en tu hogar? Quiero orar por ti. Dios te da esa oportunidad, porque tú en sí eres templo del Dios vivo, casa del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se está moviendo en ti, y a medida que tú vas a hablar, a medida que el Señor va a comenzar a hacer la obra. O sea, el Señor te lavó, el Señor te limpió, el Señor te hizo nueva criatura, el Señor te puso el sello de las arras del Espíritu Santo, que para que te pasees por ahí
No, si el Señor te declaró templo del Dios vivo, casa del Espíritu Santo, entonces tú tienes una oportunidad cuando sales de casa. Tú tienes una oportunidad aún cuando estés en casa. Tú tienes una oportunidad aún cuando estás en el mercado. Tú tienes una oportunidad para compartirle la palabra de Dios, diciéndole, Cristo te ama a pesar de tus circunstancias y tus momentos. Cuando encuentres a una mujer enferma, cuando encuentres a un varón que está pasando momentos difíciles, Dios te va a usar a ti para que puedas tú administrar a esa persona compartiéndole la palabra de Dios. Hay poder en ti, pero no va a depender de Dios para que ese poder que hay en ti se manifieste en ti. Solamente tú podrás hablar la palabra para que el poder se mueva en ti, porque Dios ya te lo dio todo. Ya está en ti. Ahí está la presencia de Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Primero es importante definir si quieres ser libre o no. Una cosa es querer y no poder. Y otra es no querer en lo absoluto. O sea, cuando alguien es alcohólico y tú le acercas y le compartes la palabra, muchos de ellos te pueden decir, gracias por haberme compartido la palabra. Pero cuando tú le dices, ¿querés recibir a Cristo para que el Señor te libere? Muchos te dicen no. No es tan solo que vengan y te digan, yo quiero escuchar la palabra, sino que ellos tienen que reconocer que realmente son alcohólicos. El drogadito tiene que aprender a reconocer que realmente es drogadito. El adúltero tiene que reconocer que es un adúltero. El fornicario tiene que reconocer que es en sí un fornicario. El afeminado tiene que reconocer que es un afeminado y tiene que decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador y que soy un ladrón, un sinvergüenza, un mentiroso, pero quiero cambiar, quiero ser diferente. El alcohólico de igual manera, yo soy un alcohólico, Señor, yo reconozco y necesito de ti. Pero si el alcohólico no reconoce, usted tiene un compromiso. Orar. ¿Por quién? Por el alcohólico. Orar. ¿Por quién? Por ese ladrón. Orar por aquel que está mintiendo constantemente. Entonces, Dios a través de la oración, porque la palabra dice que la oración del justo puede mucho y tiene poder. Dios tendrá misericordia, Dios tendrá compasión. Pero todos aquellos que están en el vicio tienen que reconocer su condición. Y al reconocer su condición es cuando uno le tiene que decir, hoy vas a aceptar a Cristo porque la salvación ha venido a tu vida hoy. Amén. Palmas para el Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. Si eres de las personas que de verdad quieres y no puedes, entonces eres un candidato a ser libre. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a tu vecino que es alcohólico, cuando tú ves a alguien que está perdido, usted tiene que comprometerse, orar por esa familia, orar por esa persona, no criticarlo, no juzgarlo, sino tenerle misericordia, porque muchas veces nosotros venimos de esa área. Y nosotros tenemos que ir a aprender, entender que si Dios tuvo misericordia para con nosotros, pues nosotros debemos tener misericordia para con ellos. Por eso es muy importante, hermano, hermana, que usted predique, comparte la palabra, empiece a hacer un evangelismo personal, empiece a realizar a través de las oraciones de los hermanos o familias o amigos que están al contorno y no conocen la verdad.
para que el Señor mismo comience a hacer una labor y un trabajo hacia ellos. Y un día ellos te van a agradecer porque tú le compartiste la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. San Juan 6:37. San Juan está en Lucas. San Juan al costado. Gloria a Dios. Lucas 6, San Juan 6:37. 6:37. San Juan. Gloria a Dios. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, no lo echo fuera. Gloria a Dios. Todos los vicios del pecado se originan al vivir sin Dios y sin esperanza. Pero en Cristo hay esperanza. Amén. Los vicios son el signo externo del problema interno. Llamarse resentimientos crónicos, frustraciones y muchas otras cosas más, a manera de enfermedades del alma que necesita ser sanado interiormente y exteriormente. Tenemos que ir entendiendo que solo el poder de Dios podrá librar de un resentimiento. Solo el poder de Dios, de igual manera, podrá tener un corazón que sabe perdonar. Solamente el poder de Dios hará muchas cosas de excelencia, lindas y hermosas, que va a ir sanando constantemente en nuestras vidas personales. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido a Cristo y aún estamos en un proceso. Y en ese proceso el Señor nos va a ir limpiando. Pero cuando tu alma entiende, porque tú te has llenado de la palabra, y cuando tu alma está llenada de la palabra, realmente va a venir cosas hermosas. Porque naciste de nuevo, y al nacer de nuevo, Dios pone un nuevo corazón. Y al ponerte ese nuevo corazón, entonces con ese nuevo corazón cambia tu forma de pensar, cambia tu modo de proceder, y vas en la persona que no la podías ver y le dices: perdóname. Realmente hace mucho tiempo que no hablábamos correctamente, pero hoy he recibido a Cristo y tengo la gracia de Dios en mi vida, y vengo a pedirte que me perdones por muchas ofensas, y que eso quedó como resentimiento en mi corazón. El Señor ha sanado mi corazón. Perdóname. Porque es cuando el Señor comienza a trabajar en los corazones de cada uno y empieza a caminar en una nueva naturaleza divina de parte de Dios. Porque muchas veces venimos a la iglesia, pero sin embargo aún no perdonamos. Venimos a la iglesia, aún tenemos resentimiento. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted determina a perdonar a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, es cuando realmente el Señor va a sanar tu corazón. Y muchas veces vas a venir en un momento adecuado y el enemigo va a poner y te hará recordar. Pero sin embargo Dios te va a dar la fuerza para que tú puedas sobrellevar esas circunstancias del momento. Pero ya no hay rencor, ya no hay resentimiento. Que lo que pasa es que el enemigo quiere en sí, en el amor de Dios,
que tú como yo estemos resentidos, estemos enojados, estemos en pleitos, estemos en una constante cosa que al Señor no le agrada. Pero el Señor nos habla y nos dice, si eres mi hija o eres mi hijo, debes empezar a entender, a comprender que yo hago todo nuevo. Y todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Empecemos a entender lo que Dios quiere para con tu vida. A medida que tú o como yo perdonamos, a medida que se nos van los malestares y las incomodidades corporales de nuestras vidas personales. A veces caminamos y me duele un huesito. Ay, ¿por qué me duele? De repente hay resentimiento. Porque se ha comprobado científicamente, la ciencia, gloria a Dios, que por causa de resentimiento y rencor siempre va a doler nuestro cuerpo en todo, de la punta de nuestro cabello hasta la planta de nuestros pies. ¿Por qué? Te vas al doctor, vas a un psicólogo, vas donde vayas. Te van a decir, señora, usted no tiene nada. Señor, usted no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que falta? Es perdonar. Porque cuando el rey David hablaba y decía, mientras él escondía su pecado, él venía dolores y malestares en su vida personal. Pero cuando él lo confesaba y lo hablaba, los malestares se iban. Por eso es muy importante ir entendiendo que el perdón nos va a servir a nosotros para que mucha enfermedad que hay en nuestra vida personal se vaya. Echemos fuera el rencor, echemos fuera el resentimiento, echemos toda cosa que no le agrada a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén. Amén. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, hermano. Hay cosas hermosas, por eso es posible abandonar el vicio. Sí. Es posible. Si es que uno dispone su corazón. Es posible si uno entrega su corazón a Cristo. El ladrón se vuelve honrado en Cristo. El afeminado se vuelve macho, varón, excelente y agradable a Dios. Hermano, el fornicario deja la fornicación. El adúltero va a comenzarle a decirle a la trampa y le va a decir, yo creo que estamos mal. Hay un hermanito llamado Jackson, me ha dicho que yo soy un adúltero y me voy al infierno. No, yo no quiero quemarme ahí. ¿Sabes qué, María Teresa? Hasta aquí quedamos. Chao, hasta luego. Aleluya. Santo. Y Gerson va de vuelta y le dice, ¿cómo estás, Luis Alberto? ¿Cómo estás? No, yo ya dejé esa mujer. Yo quiero irme a la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Palmas para el Señor. Santo es el Señor. Gloria a Dios. A ver, vamos, escúchame bien. Todos los vicios son opresiones del diablo. Hechos 10:38. Hechos 10:38. Diez. 38. Hechos 10:38. Amén. Léalo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo con poder de Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermano,
Escúchame bien, cuando uno es adúltero, cuando uno es fornicario, cuando uno es afeminado, cuando uno es ladrón, cuando uno es mentiroso, son opresiones del diablo. En otras palabras, no es el hombre, sino es Satanás a través de ese hombre que lo ha impulsado, hermano, a pecar en esas condiciones por vivir desobedientemente a las cosas de Dios, apartado de Dios. Son opresiones, hermano. Escúchame bien, cuando tenemos resentimiento de igual manera, son opresiones. ¿Por qué? Porque la mente dice, no le perdones, te hizo daño, no lo hagas, estate ahí, nomás lleva tu Biblia, ve a la iglesia, pero mastícalo, pero no lo pases ahí nomás. Esas son opresiones de parte de Satanás, eso no proviene de Dios. Por eso tenemos que entender. Cuando de repente yo termino el servicio y Gerson me espera afuera y me da un cachetazo, yo entiendo que no es Gerson. ¿Me está entendiendo? Sino que es el enemigo, que de repente el hermano abrió una puerta y entró y se hizo ese impulso. Porque todo lo incorrecto no es de parte de Dios. Lo correcto, lo excelente, lo agradable es de parte de Dios. Palmas para el Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Primera de San Juan. Primera de San Juan, Gerson, por favor, tú eres el ejemplo acá. Primera de San Juan. Número 3:8. Amén, gloria a Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira lo que la palabra nos está hablando claramente. El que practica el pecado es del diablo. Cuando tenemos resentimiento, cuando tenemos rencor, esas son formas y maneras de pecado. Y ese pecado es del diablo, porque el diablo peca desde un principio. Y Dios te llama a reflexión. No te enojes con tu hermano. Si te hizo mal algo, usted acércase, hermano, porque me ofendió, hermano. Eso no es así, no funciona así. Yo lo amo en Cristo. Perdóname si te he ofendido en mi forma de hablar. Y eso se acerca, me da un abrazo. Perdóname, hermano, no sé lo que hice. ¿Me está entendiendo? Lo estoy tomando como ejemplo ayer. ¿Por qué? ¿Por qué lo tomo como ejemplo? Porque él muchas veces me da esos ejemplos y yo tomo como una reverencia para que él pueda entender, comprender que no podemos odiar, que no podemos tener rencor, que no podemos tener resentimiento, porque toda esa forma que se realiza es de parte del diablo. Claro, y eso lo reprende desde un comienzo. Palmas para el Señor. Están escuchando bíblicamente, ¿no? Amén. Todos los vicios son opresiones del diablo. En Cristo hay transformación y no una simple reformación. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2.
Romanos 12:2. Amén. Gerson. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Mire, ¿cuánto están escuchando? Amén. Amén. Mire, escuche ese pasaje, es algo que nos está hablando el Señor. Así es que, hermano, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que cuando usted viene a los pies de Jesús, ya lo recibió, usted nació de nuevo. Pero al nacer de nuevo, usted tiene que crecer. Usted tiene que saber la voluntad de Dios. ¿Por qué? Escúcheme bien esto, porque no lo voy a repetir. Porque cuando estaba en el mundo, usted como yo, nos habíamos renovado nuestra mente a la situación de la forma y la manera del mundo. Nos íbamos ¿a qué? A las parrilladas. Nos íbamos con los amigos a parrandear. Nos íbamos a fornicar y a la fiesta y a la discoteca. Eso todo era una forma que tu mente había habituado como costumbre y hábito, porque estabas en el mundo. Pero cuando ahora vienes a Cristo, ¿qué dice la palabra? La palabra dice, renovar nuestra mente. Tienes que sacar todo lo que había antes. Naciste de nuevo. Eres una hija de Dios. Pero tu mente tiene que ser renovada. Tu mente tiene que ser llenada de la palabra de Dios para que llegue a tu corazón y lo que hay en tu corazón abre tu boca. ¿Para qué llenarse la palabra aquí en mi alma, en mi mente, en mi alma, en mi corazón? ¿Por qué? Porque si usted se deja, no lee la palabra, no escucha la palabra, no se llena de la palabra, usted va a ser una niña, pero una niña vieja. Y las niñas viejas les gustan las peleas, las contiendas, les gusta el chisme, les gusta incluso de entrar a la fornicación, al adulterio, les gustan todas esas cosas que no le agradan a Dios. Entonces, si hemos estado en el mundo haciendo esas cosas, en las cosas de Dios, ya no podemos hacerlo, porque somos hijos de Dios. Y tenemos que santificarnos cada día. ¿Para qué? Para saber cuál es la buena voluntad, agradable, perfecta de mi vida, delante de la presencia de Dios. ¿Cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios en mi vida? ¿Cómo lo vamos a saber? Llenándole la palabra, leyendo la palabra, obedeciendo la palabra, aplicar la palabra, vivir la palabra. Porque tu mente tiene que ser renovada. Porque si tu mente no es renovada, entonces tú vas a andar de acuerdo a tu mente, de acuerdo a que como usted piensa, así va a caminar. Pero el Señor nos habla ahí. Renovar nuestra mente cada día, cada momento, cada instante, para saber cuál es la buena voluntad agradable y perfecta para mi vida. ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad agradable y perfecta para con mi vida si no leo la palabra, no escucho la palabra, no oigo la palabra, no lleno mi mente de la palabra? Porque llega a mi mente, llega a mi corazón, y de la abundancia de mi corazón hablará mi boca. ¿Quién vive? A tu nombre. Gloria a Dios. A tu nombre. Gloria a Dios. Si todas esas cosas que hay en nuestras vidas personales, yo tengo la palabra en mi corazón, yo tengo la palabra en mi mente, es cuando todas las cosas van a salir. Pero si no renovo mi mente, voy a ser la misma que era el mundo.
¿Por qué voy a ser la misma de que estaba en el mundo? Escúchame bien. Porque Dios te ha lavado, te ha limpiado tu interior, naciste de nuevo, eres una nueva criatura en tu interior, porque antes tenías un espíritu del mundo, hacía las cosas del mundo, ahora tienes un espíritu de Dios, de parte de Dios, ya fuiste lavado, ya fuiste limpiado, pero tu mente sigue en el mundo, tu mente sigue en el mundo, en tu mente está la pelea. En tu mente está la contienda, en tu mente está el rencor, en tu mente está la circunstancia del momento que a la cual hay resentimiento, falta de perdón. ¿Por qué? Porque no hay palabra. No hay palabra. Si Gerson vino a los pies de Jesús, en el mundo ¿qué hacía? Hacía lo que ya sabemos, lo que él hacía. ¿Ok? Ahora están las cosas de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer Gerson? Cambiar esa mente, sacar esa mente, botar esa mente del mundo y poner la mente de Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Que vive, a su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Escúchame bien. Dios hace el llamado, pero no olvida nada. Yo te estoy hablando que deje ese rencor. Te estoy hablando que deje ese resentimiento. Te estoy hablando que deje ese chisme. Te estoy hablando que deje que lo que a Dios no le da. Porque todas esas cosas están en nuestra mente. Pero si tenemos la palabra, es como el doctor estudiando para ser doctor. El doctor se llena de todos los libros de medicina para que cuando viene la práctica ejecute lo que ya tiene en su mente trabajado. Si usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, usted tiene que llenarse de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo estoy vendiendo mi cucharita ahí por el mercado, no se esconda. Solamente diga, pastor, ¿qué tal? Bien, Dios lo bendiga. Entonces, yo lo veo ayer, y sabe que a mí me gusta su sándwich de pollo, y él se corre con su carreta para allá. ¿Por qué? Porque él me dice que bueno el negocio está abajo. Pero la bendición es bendición. Gloria a Dios. Es una comedia para que no se me duerma. Ok, entendamos y comprendamos que Dios quiere que usted renueve su mente. Porque si no renueva su mente, va a venir la mentira. Va a venir la levantada de voz. Va a venir las palabras ociosas. Pero si se llena la palabra, va a hablar palabras. Espíritu Santo, Cristo te ama. A pesar de todo, vamos a avanzar. Él está conmigo. Mayor es aquel que está conmigo que aquel que está en el mundo. Todo lo puede con Cristo que me fortalece. Amén. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Vamos a San Juan 6:37. San Juan 6:37. Le doy el mismo pasaje. Quiero que lo vean de hoy. Gloria a Dios. Yo les pongo que habla. Amén. Amén. Todo lo que el Padre me da a mí, y ahí viene lo de ese fuego. Y Mateo 11:28. Venía a ver cansado y trabajado por ese fuego. Mateo 11:28. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré. Amén. O sea, el Señor habla y nos dice, venid a mí, todos trabajados, cansados, y yo os
descanso y reposo. Amén. Primera de Corintios 6, 9, 11. Primera de Corintios 6, 9, 11. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no el rey, ni los necesarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que interesan por varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bien que erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu del Espíritu. Gloria a Dios. Escúchenme bien. La gracia de Dios es más grande que el vicio. La gracia de Dios es más grande que el vicio. Por eso lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que ir entendiendo que Dios tiene gracia, Dios tiene misericordia, Dios tiene compasión. Él quiere liberar. Él en su palabra habla y dice: venid a mí los trabajados y cansados, yo os haré descansar. Mi paz os doy, mi paz os dejo, mas no lo doy como lo dan los hombres. Gloria a Dios. En Cristo vamos a ser todos liberados. La liberación es constante, de todos los días, porque todos los días tenemos lucha constante en nuestra vida personal. Que el Señor me lo bendiga grandemente en el amor y en la gracia de Dios. Lo esperamos el próximo martes a la misma hora y en el mismo canal. Amén. Gloria a Dios. Dios lo bendiga.